Hoy celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario. Si hemos estado atentos a la secuencia de las lecturas del Evangelio, llevaríamos con hoy 5 domingos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Recordemos que en este ciclo el Evangelio que preponderantemente se lee es el Evangelio de San Marcos. Sin embargo, hace 5 domingos irrumpió el Evangelio de San Juan para contarnos precisamente el pasaje que debíamos leer en San Marcos, el de la multiplicación de los panes, pero que la liturgia quiso que lo leyéramos en la narración de San Juan y desde allí empezar a ahondar en todo el capítulo 6 que culminamos precisamente en este domingo. 5 domingos leyendo el capítulo 6 de San Juan. Hubo en todo caso algo peculiar y fue que el domingo anterior coincidió con la solemnidad de la Asunción, por tanto no pudimos leer los pasajes del Evangelio de San Juan que correspondían al domingo 20, al domingo pasado, porque repito, la solemnidad de la Asunción ocupó ese lugar y leímos el Evangelio propio de la solemnidad de la Asunción. Entonces hoy retomamos ya con la última parte de este capítulo 6, pero vale la pena que hagamos mención a algunos versículos que debieron leerse el domingo anterior y que no pudimos leerlos por la solemnidad de la Asunción, como lo he explicado. En efecto, los versículos que correspondían al domingo 20 del tiempo ordinario hacían el énfasis en que la carne de la que el Señor hablaba era verdadera comida y que su sangre era verdadera bebida, que el que comía su carne y bebía su sangre permanecía en el Señor y el Señor en él. Y esos pasajes son cruciales para poder entender lo que va a ocurrir en esta parte del Evangelio que hoy se nos proclama. En efecto, en el día de hoy vamos a ver cómo los discípulos que seguían al Señor dejan de seguirlo porque ese lenguaje que el Señor utilizó pidiendo que comieran su carne y bebieran su sangre les pareció a los discípulos un lenguaje muy fuerte. Por tanto, toman distancia del Señor y dejan de seguirlo. Y es que efectivamente para un judío escuchar que alguien está pidiendo que coman su carne y que beban su sangre era un lenguaje con el cual no podían lidiar. La misma ley judía ya prohibía ingerir la sangre de animales. Ahora, ¿cómo que este hombre va a pedir que se coman su carne y que se beban su sangre? De hecho, para el judío no era repulsivo solamente el hecho de escuchar que había que comer su carne y beber su sangre, sino que incluso era repulsivo el solo hecho de tener contacto con sangre humana. Recordemos aquel pasaje del buen samaritano cuando se nos habla que al caer este hombre por manos de asaltantes y quedar mal herido, aquellos que pasaban, un sacerdote había dado un rodeo y había seguido. Un levita igual había dado un rodeo, había seguido. ¿Por qué daban este rodeo? Porque precisamente lo que quiere mostrar el Evangelio es que estos hombres iban hacia el culto y que al tocar o al tener contacto con este hombre malherido, quedaban inmediatamente en una situación de impureza ritual. No podían tener contacto con esta sangre humana. Así que, ¿cómo podía ser entendido esto ahora de que el Señor Jesús pedía que se comieran su carne y bebieran su sangre? Algunos dicen, no, esto era un lenguaje metafórico utilizado por el Señor, pero vemos que esa interpretación se descarta de plano por varias razones, entre ellas porque la palabra que viene utilizando el apóstol Juan para referir a la comida que el Señor pedía era la palabra faje, que efectivamente significa comer y que puede ser utilizada en un lenguaje simbólico, ¿por qué no? Pero seguidamente aquí Juan va a hacer un cambio de palabra donde pondrá el énfasis en que se trataba efectivamente de comer, de masticar, porque ya no va a seguir utilizando la palabra faje, comer, sino que va a utilizar la palabra trogon, es decir, masticar, roer, lo que quiere decir que esto de comer a lo que invitaba el Señor era masticar efectivamente su carne. Y como lo hemos dicho en comentarios anteriores, todo este capítulo 6 debe ser entendido en un contexto pascual, tal y como inicia. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y Juan, que se ocupa en presentar a Jesucristo en este evangelio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, poniendo esas palabras en Juan el Bautista, y que también en el Apocalipsis nos habla del Cordero degollado y del Cordero, justo como nos habla San Pablo de Cristo. Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. El apóstol Juan de hecho nos habla de que Cristo es inmolado el mismo día y a la misma hora en la que en el templo se sacrificaba el Cordero de Pascua.
Así pues, siendo Cristo el Cordero Pascual que era inmolado y que era la consumación perfecta de aquella figura del Cordero de Pascua de Éxodo 12 que debía ser sacrificado y su carne debía ser comida y su sangre rociada, todas esas figuras van a tener su consumación en la fiesta de la Pascua, en la que Cristo con sus discípulos, sabiendo él que iba a ser inmolado, anticipa la cena pascual, porque Cristo, según el apóstol Juan, no come el cordero de Pascua. Él mismo es el cordero que esa noche de la cena parte el pan y lo entrega como su carne, mostrando el apóstol San Juan una unión indisoluble entre la cena pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, su misterio redentor que va asociado a la cena donde el Señor instituye precisamente este memorial de su pasión y de su muerte. Y es que precisamente en esta última cena es que va a tener consumación las palabras que viene narrando Juan en su capítulo 6, cuando el Señor dice: el pan que yo daré es mi carne. Esa noche el Señor, sabiendo que iba a ser inmolado, toma precisamente el pan, lo parte, lo da a sus discípulos diciendo que esto es mi cuerpo. No que esto es una representación ni un símbolo de mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esta es la carne. Carne que como cordero el Señor dejaba para hacer comida verdadera. El cordero era inmolado como efectivamente lo fue en la cruz y su carne era dada para hacer comida no simbólica, porque él no murió simbólicamente. Murió verdaderamente y su carne se entregó también para hacer comida verdadera y alimentar a su pueblo. Así entonces todo este lenguaje de Jesucristo en este capítulo 6 de San Juan encuentra su consumación esta noche santa en la que el Señor nos entrega su pan como su carne, como su cuerpo, en relación directa con el sacrificio pascual. Y es así entonces como vemos que en el pasaje de hoy se nos muestra a los discípulos murmurando, porque para ellos era inconcebible que se les pidiera comer la carne y beber la sangre del Señor para poder tener vida. De modo que estos hombres, a quienes les parecía muy fuerte el lenguaje del Señor, dan la espalda y dejan de seguirle. Por eso la liturgia hoy nos presenta en la primera lectura el pasaje en el que Josué le pone a escoger al pueblo si servirán a Dios que los ha sacado de Egipto y que ha obrado estos prodigios que han podido ver durante estos años en el desierto, o si prefieren servir a los ídolos a los que sus padres servían en el pasado. Y Josué añade: lo que soy yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo elige quedarse con Dios. Esta escena de Josué entonces es la que retoma el capítulo 6 de San Juan, cuando se nos pone esta división entre los que no aceptan estas palabras de Jesús, le dan la espalda, lo rechazan, dejan de seguirlo, y por el contrario, los 12 apóstoles que se mantienen firmes, tomando Pedro la palabra y la representación de todos como cabeza de ese colegio apostólico. De hecho, fijémonos la reacción de Jesús cuando estos discípulos le dan la espalda. Él increpa a sus apóstoles diciéndole si también se van a ir. Jesús no sale a dar explicaciones sobre sus palabras diciendo que son figuradas, porque está hablando literalmente, está hablando de modo radical de que su carne verdaderamente es comida para salvación del mundo. Y Pedro es quien toma la palabra en representación de los 12 y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos en que tú eres el Santo de Dios. Nosotros hemos creído. Y ahí entonces está esta división entre los que no han creído y le dieron la espalda y entre quienes hemos creído. Hay quienes creemos en que verdaderamente Cristo está presente en el pan y que esa es su carne verdaderamente y que el vino que consagramos verdaderamente es su sangre, que estos son alimentos de vida eterna dejadas por el Señor para alimentar a su iglesia. Pero por otra parte hay quienes han rechazado esto. La iglesia se mantuvo unida en esta creencia por muchos siglos. Incluso después de la separación de Lutero, el mismo Lutero, como podemos ver en la Declaración de Augsburgo de 1530, jamás renegó esta gran verdad de que se trata del cuerpo y de la sangre de Cristo verdaderamente presentes en el pan y en el vino consagrado y no en algo simbólico. El mismo Lutero decía: ni uno solo de los padres antiguos, de los padres de la iglesia, dijeron que esto se tratase de un símbolo. Y los padres han sido numerosos, dice el mismo Lutero. Y es curioso que siendo numerosos no haya entre ellos uno solo que haya dicho que esto es algo simbólico.
Y es entonces después de Lutero que empieza a popularizarse esta idea de que esto es algo meramente simbólico. Tenemos testimonio de los cristianos primitivos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía hablando de que esta era el alimento de inmortalidad, que se trataba de la carne del Señor y de la misma carne que estuvo colgada en la cruz. Tenemos a Justino Mártir por el año 150 en su apología escribiendo y contándonos cómo era la celebración eucarística, tal cual en sus partes, en su estructura, como la tenemos hoy día, y hablando del pan eucaristizado, verdaderamente el cuerpo de Cristo. También tenemos a Irineo de Lyon en su libro Adversus Herejes, cerca del año 180, refutando a los gnósticos que no creían que Jesús había venido en carne, diciendo que ellos niegan que el pan que partimos en la Eucaristía es la carne de Cristo. Así los testimonios de los padres de la iglesia en general y en lo sucesivo han sido unánimes en esta creencia que es la centralidad de la vida cristiana. Por eso decía este ex pastor protestante Francis Chan que él, al estudiar la historia, se había percatado que solo hace 500 años es que se ha popularizado esta idea de que se trata de algo simbólico y que la centralidad que de siempre ha sido la Eucaristía para los cristianos ha sido cambiada ahora por un hombre que habla desde un púlpito. Ahora los cultos cristianos giran en torno a un hombre que habla desde un púlpito, mientras que desde el principio la centralidad fue el misterio eucarístico, la fracción del pan, como lo es hoy en día en la Santa Iglesia del Señor. Y todo esto es ratificado, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios, cuando Pablo insiste en que ese pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo y la sangre del cáliz que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. Hace San Pablo el paralelo entre lo que hacen los paganos, como los paganos que hacen sus cultos donde comulgan con la sangre ofrecida a sus ídolos, dice él, los ídolos nada son. Por lo tanto, cuando estos toman esta sangre que ofrecen a los ídolos, están haciendo comuniones verdaderamente con los demonios. En cambio, en la mesa de Cristo, en la mesa de los cristianos, en el altar de Cristo, nosotros estamos siendo uno con el Señor, comulgando con su sangre y comulgando con su cuerpo. Como el mismo Señor lo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es la manera perfecta de hacer comunión o intimidad con Cristo el Señor, comulgando con su cuerpo y con su sangre. Por eso San Pablo recrimina al que comulga indignamente sin discernir que se trata verdaderamente del cuerpo y de la sangre de Cristo. Discernirlo, saber que allí está el Señor de manera real, verdadera, presente. Tal como vemos en el pasaje de los discípulos de Emaús, pasaje que nos prefigura la estructura de la Eucaristía. El Señor explicándole a estos discípulos la palabra por todo el camino hasta cuando llegan al sitio donde luego se da la fracción del pan. Tenemos ahí entonces la liturgia de la palabra y tenemos la liturgia eucarística. Allí en la fracción del pan reconocen a Cristo, se les caen las escamas de los ojos y reconocen al Señor en el pan, en la fracción del pan. Es un signo muy bonito que nos regala Lucas para entender que allí se quiso quedar el Señor presente en el pan eucarístico. Por eso habla que el Señor desaparece de sus vistas. Y no es que fue un fantasma que se desapareció, sino que lo que quiere mostrarnos el texto es que se quedó oculto en el pan que se fraccionaba. Y es de lo que nos habla Santo Tomás de Aquino cuando en su himno precioso, el Adoro te devote, nos dice: te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto y el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Y hay una parte también preciosa de este himno cuando Santo Tomás de Aquino dice que allí en la cruz, cuando se veía el cuerpo del Señor colgado en la cruz, ahí estaba oculto solo la divinidad. Veíamos el cuerpo. En cambio, en el pan eucarístico están ocultos tanto la humanidad de Cristo como su divinidad. Y añade Santo Tomás de Aquino diciendo: no vemos las llagas como las vio Tomás, pero confieso que tú eres mi Dios. Que el Señor, como a los discípulos de Emaús, nos dé también la gracia de reconocerlo al partir el pan. Que cada vez que nos acerquemos al banquete eucarístico, reconozcamos la presencia de Jesucristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Que tomemos conciencia de la centralidad de la Eucaristía y que estemos atentos a cada gesto, a cada momento de la celebración. Que luego de la consagración nos levantemos verdaderamente a aclamar este misterio central de nuestra fe, anunciando la muerte y proclamando la resurrección del Señor
hasta que vuelva. Fíjense que en la liturgia hay un momento muy significativo y es que así como la consagración se hace de manera individual para señalar precisamente la separación del cuerpo y alma que puede tener un sentido de muerte, de sacrificio, luego hay un momento importante que es la commission, cuando el sacerdote al momento de fraccionar el pan toma una partícula del cuerpo de Cristo y la deja caer sobre el cáliz para mostrar la unidad, y es un signo también de la resurrección de Cristo. No hay nada más grande, nada mayor que podamos ofrecer a Dios que precisamente el sacrificio de su Hijo. El único sacrificio, el que ocurrió en el Calvario, la liturgia lo actualiza y ofrece al Señor ese mismo sacrificio, no otro. Por eso, como dice la carta a los Hebreos, ahora somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Es el sacrificio del que habla Malaquías en el capítulo 1, verso 11. Como lo reconoció el primer catecismo de los cristianos, hablamos de la Didaché escrita entre el año 50 y el año 100, cuando se nos deja dicho que la celebración eucarística, es el sacrificio del que habló el profeta Malaquías. Este sacrificio puro y sin mancha, que sería ofrecido en todas las naciones, desde donde sale el sol hasta el ocaso, la celebración eucarística. Que amando cada vez más esta celebración, tratemos cada vez más de conocerla mejor para que entremos en ese círculo virtuoso entre el conocer más, el amar mejor. A medida que vamos conociéndola más la vamos amando y más vamos a querer ir conociéndola. El Señor entonces permita que veneremos de tal manera los misterios de su cuerpo y de su sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de la redención. Un feliz domingo para todos.